Hola, bienvenido a Metroflix. Hoy vamos a hablar del libro Samuel 1, que es una pieza fundamental del Antiguo Testamento que narra el inicio de una época de transición en la historia de Israel. Desde los inicios de Samuel como profeta hasta los acontecimientos claves que llevaron al reinado de David. Este libro está lleno de lecciones sobre liderazgo, obediencia y la relación del pueblo con Dios. A través del análisis en profundidad y reflexiones contemporáneas, podemos aprender mucho de él. Vamos a explorar cómo estas historias pueden iluminar nuestras vidas, la fe en la actualidad. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento espiritual. Pero antes de empezar, no olvides de darle like, suscribir y activar las campanitas para recibir las notificaciones cuando subimos un vídeo nuevo. Estoy subiendo un vídeo casi que a diario. Ahora sí, vamos a ello. El libro de Samuel 1 se desarrolla en un periodo histórico crucial para la historia de Israel. Estamos hablando del siglo XI a.C., una época en que Israel estaba en transición política y religiosa. En este momento las tribus israelitas se habían establecido en la tierra prometida, pero aún no tenían un monarca unificado. En su lugar, Israel era gobernado por jueces y liderado por profetas. Esta era de jueces y profetas marcó un tiempo de inestabilidad política y espiritual. Israel enfrentaba amenazas tanto internas como externas y a menudo se alejaba de la adoración a su Dios. Los eventos de Samuel 1 ocurren en este contexto. E o livro nos proporciona uma visão valiosa de como Israel navegou por esses desafios e como Deus intervino em sua história através de figuras como Samuel. Vamos analisar a questão das tribos de Israel e sua situação política e religiosa. No momento que se desenvolve o livro de Samuel 1, as tribos de Israel estavam em um estado de descentralização política. Não havia um governo centralizado, um rei que governara sobre todas as tribos. Em cambio, Israel estava organizado em uma confederação de tribos, cada uma com seu próprio território e também com líderes locais. Isto resultava em uma situação política fragmentada e a menudo caótica. Desde uma perspectiva religiosa, a situação também era desafiante. Aunque as tribos israelitas adoravam a Deus de Israel, Yahvé, a menudo se alejavam de sua adoração e caíam na idolatria. A presença dos sacerdotes e profetas como Samuel era essencial para manter a fé e a adoração de Deus verdadeiro. O período em que se caracteriza por la descentralización política y una relación intermitente con la religión monoteísta de Yahvé, lo que hace que la narrativa sea muy rica en eventos políticos y espirituales significativos. Vamos a analizar cuál fue el papel de los jueces y de los profetas en esta época. En esta época, los jueces desempeñaban un papel crucial en la sociedad israelita. Eram líderes carismáticos e a menudo militares que surgiam em momentos de crises para guiar as tribos à batalha, administrar justiça e recordar a la gente seu compromisso com Deus. Os jueces como Gedeón, Débora e Sansón eram ungidos por Deus para levar a cabo essas tarefas específicas. Os profetas, por outro lado, actuavam como intermediários entre Deus e o pueblo. Tenían la responsabilidad de comunicar los mensajes divinos.
ofrecer orientação espiritual e advertir sobre as consequências da desobediência. Samuel, quem dá nome ao livro, é um dos profetas mais destacados desta época e desempenha um papel fundamental em esta narrativa. Em conjunto, os jueces e profetas cumpriam um papel essencial na preservação da fé e na coerção social das tribos israelitas, em um período de descentralização política e flutuações religiosas. Suas actuações e mensagens influíam em grande medida no desenvolvimento da história de Israel em sua relação com Deus. Vamos fazer uma introdução a alguns personagens deste livro, que é Ana, Alcana, Samuel, Eli. Os personagens claves deste livro são fundamentais para a trama e a profundidade da narrativa. Comecemos com Ana, uma mulher piadosa e devota, pero afligida por la infertilidad. Su desejo ferviente de tener un hijo la lleva a orar en el templo de Silo, donde hace un voto especial con Dios. Alcana, el esposo de Ana, es un hombre de fe que la ama profundamente. A pesar da pressão social e das dificuldades, ela apoia a Ana em sua busca de sua maternidade. Samuel, o hijo nascido de la oração de Ana, é o protagonista central. Su nome significa Deus ha escuchado, lo que refleja a resposta divina ao voto de Ana. Samuel cresce no templo bajo la tutela de Eli, o sumo sacerdote. Desde jovem, Samuel muestra uma conexão especial com Deus e recebe revelações divinas. Eli, el anciano sumo sacerdote, é um personagem ambivalente. Aunque é um líder religioso respeitado, seus filhos Ofni e Finés se involucram em comportamentos corruptos e pecaminosos, o que leva a consequências graves para sua família e o pueblo. Estes personagens interactuam em uma história de fé, milagros e eventos significativos que marcarão o destino de Israel. A relação de Ana e Alcana, a criança de Samuel bajo Eli, bajo a administração de Eli, e as decisões que de este último como líder religioso são elementos claves em relato e proporcionam lições espirituais importantes. Vamos analisar os eventos iniciais e também a oração de Ana por um filho e o nascimento de Samuel. Empieza com uma mulher chamada Ana, quem estava casada com Alcana. Sin embargo, Ana enfrentava um profundo dolor devido a sua infertilidade, lo que le atormentava emocionalmente. Cada ano, Ana e Alcana iam ao tabernáculo de Silo para adorar a Deus e fazer ofrendas. Em uma destas ocasiões, Ana estava tão angustiada que começou a orar ferventemente a Deus, prometendo que se ele lhe diera um filho, lo dedicaria ao serviço de Deus de por vida. E sua oração foi tão apaixonada que o sumo sacerdote Eli la confundiu como uma mulher ébria. Ana lhe explicou seu dolor e sua oração, e ele lhe deu uma bendição, creyendo na sinceridade de sua súplica. Deus finalmente escuchou a oração de Ana e ela concebeu um filho, al que le chamou Samuel. O nome de Samuel significa Deus ha escuchado, lo que refleja a resposta divina ante a oração de Ana. Quando Samuel nasceu, Ana cumpriu seu voto e lo levou ao templo de Silo para servir a Deus bajo a tutela de Eli, o sumo sacerdote. Estes eventos iniciais estabelecem o tono para a história de Samuel e ressaltam a importância da fé e da devoção em la narrativa.
La oración sincera de Ana y el cumplimiento de sus votos son un testimonio de la intervención divina en la vida de las personas y marcan el comienzo de un capítulo significativo en la historia de Israel. Ahora vamos a analizar cómo Dios llama a Samuel. A la medida que se desarrolla la historia en el libro de Samuel 1, se destaca varios momentos cruciales que tienen un profundo impacto en la narrativa y en la historia de Israel en ese específico momento. Y uno de los momentos más destacados es la llamada de Dios a Samuel. Samuel, quien creció bajo la tutela del sumo sacerdote Elí en el tabernáculo de Silo, estaba durmiendo una noche cuando escuchó su nombre llamado. Pensando que era Elí quien lo llamaba, Samuel se levantó y corrió hacia él, pero Elí le dijo que no lo había llamado y lo envió de nuevo a dormir. Esto ocurrió 3 veces. Perdón. Antes de que Elí comprendiera que Deus estava llamando a Samuel. E Elí instruyó a Samuel para que respondiera a la próxima llamada, diciendo: habla, Señor, que tu servo escucha. Quando Samuel hizo esto, Deus le revelou um mensaje importante sobre o juízo que vendría sobre a casa de Elí devido a la maldad de seus hijos. Este episódio marca um ponto de inflexão na vida de Samuel, e é que se converta em el profeta que escuta e transmite mensagem de Deus ao povo de Israel. La llamada de Samuel é um exemplo de como Deus pode elegir indivíduos aparentemente comunes para realizar tarefas extraordinárias a seu serviço. Em outro momento crucial é a batalha contra os filisteus, em la que os israelitas levam a arca de la aliança ao campo de batalha em um intento de ganhar a favor de Deus. Sin embargo, os filisteus capturam a arca, o que resulta em consequências desastrosas. Estes momentos clave, junto com outros eventos na história, contribuem na evolução de Samuel como líder e profeta, e mostra como Deus estava ativamente involucrado em seus assuntos de Israel neste tempo. Vamos fazer uma análise da figura de Samuel como líder e profeta. Primeiramente, el llamado profético. Samuel é conhecido por seu chamado profético em sua juventude. Deus lo eligiu para ser um profeta e comunicar sua vontade para o povo de Israel. O episódio em que Deus llama a Samuel em meio da noite e lhe revela mensagens importantes, como o juízo sobre a casa de Elí, demonstra a relação especial de Samuel com Deus e seu papel profético. Outro aspecto curioso é como juez e líder espiritual. Samuel também serve como juez em Israel, um líder que administra justiça e guia ao povo em assuntos espirituais. Bajo su liderazgo, el pueblo de Israel experimenta momentos de reforma religiosa y arrepentimiento. Samuel juega un papel clave en la reconciliación de Israel con Dios y la renovación de su compromiso con la fe. Y también él es el último de los jueces. Samuel es una figura importante na transição de Israel de um sistema de jueces à monarquia. Aunque não foi rei, desempenhou um papel fundamental na eleição e união de los primeiros reis, Saúl e Davi. Samuel ungiria a Saúl como o primeiro rei de Israel e mais tarde ungiria a Davi como seu sucessor, estabelecendo assim a dinastia davídica. Outro aspecto é o legado profético. Samuel é considerado um dos grandes profetas da Bíblia e seu legado profético perdura na história de Israel. A lo largo de sua vida, Samuel desafia
al pueblo a mantener su compromiso con Dios y vivir segundo sus mandamientos. Sus enseñanzas y su papel en la elección de reyes posteriores influyeron significativamente en la historia de Israel y en la profecía bíblica en general. Vamos a analisar algunos aspectos concretos donde Samuel demostró liderazgo y obediencia. Con el llamado profético, desde su juventud Samuel demostró esta obediencia de responder al llamado de Dios. Cuando Dios le llamó en medio de la noche, Samuel respondió con humildad y disposición para escuchar y obedecer, incluso cuando las palabras de Dios le reveló que eran situaciones difíciles de aceptar, como el juicio sobre la casa de Elí. Otro aspecto es como juez y líder espiritual. Como juez de Israel, Samuel demostró justicia de manera imparcial y sabia. Su liderazgo fue fundamental para mantener la cohesión del pueblo de Israel en un momento en que enfrentaba amenazas y desafíos internos y externos. Su obediencia a Dios llevó a liderar reformas religiosas y a guiar al pueblo en el arrepentimiento y la adoración genuina. También está la elección de Saúl como rey. Samuel mostró obediencia de ungir a Saúl como el primer rey de Israel, segundo las instrucciones de Dios. Aunque Samuel tenía reservas sobre la elección de un rey, obedeció la voluntad de Dios y cumplió con la tarea de ungir a Saúl. Futuramente vamos a analizar que él tenía sus dudas en relación a Saúl. Vamos a hablar sobre la unción de David. Posteriormente Samuel mostró obediencia de ungir a David como el futuro rey de Israel. Y a pesar de que Saúl seguía siendo rey en este momento, esta acción fue una señal de que Samuel seguía las directrices divinas y mantenía su compromiso con la elección de Dios, incluindo cuando implicaba desafiar la autoridad establecida. También está el consejo de corrección a los reyes. A lo largo de su vida, Samuel aconsejó y corrigió a los reyes de Israel, incluyendo Saúl y David, cuando se alejaron de la voluntad de Dios. Su obediencia a Dios lo llevó a hablar la verdad, incluso cuando era difícil y arriesgado. Vamos a hablar ahora sobre la corrupción del templo. Los eventos que se sucedieron en la corrupción del templo de Silo. La corrupción en el templo de Silo es un tema importante en el libro de Samuel 1 y se relaciona con la historia de Elí y sus hijos. Sus hijos Ofni y Fineas. Aquí está la narración de los eventos que llevaron a esta corrupción. En el templo de Silo, Elí era el sumo sacerdote y líder espiritual de Israel en este momento. Sus dos hijos, Ofni y Fineas, también servían como sacerdote en el templo. Sin embargo, a la medida que la narrativa avanza en este libro, se revela que estos dos hijos eran personas corruptas y desobedientes a Dios. Los problemas comenzaron con las ofrendas y sacrificios en el templo. Ofni y Fineas estaban tomando más de la porción que les correspondía en las ofrendas y sacrificios, lo que estaba estrictamente prohibida por la ley religiosa. También estaban involucrados en prácticas inmorales, como el adulterio con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Elí, el sumo sacerdote y padre de Ofni y Fineas, era consciente de la maldad de sus hijos, pero no tomó medidas efectivas para corregir su comportamiento. Aunque les advirtió, no los reprendió con la firmeza necesaria. Esto refleja una falta de autoridad y liderazgo por parte de Elí. Finalmente, Dios envió un profeta
a Elí para anunciar o juicio sobre él y su casa, debido a la corrupción en el templo. El profeta predijo que la línea sacerdotal de Elí sería eliminada y que Dios elegiría a alguien más fiel para servir como sacerdote. La corrupción en el templo de Silo es un ejemplo de cómo la falta de liderazgo y la desobediencia a los mandamientos de Dios llevaron a graves consecuencias. Esta historia también establece el escenario para la aparición de Samuel como un líder justo y obediente, que más tarde desempeñaría un papel crucial en la historia de Israel. Vamos a hablar sobre David. La batalla entre Goliat y David es una de las historias más conocidas y emblemáticas de la Biblia, que se encuentra en el libro de Samuel 1, capítulo 17. Aquí está la narración de la legendaria confrontación. La historia tiene lugar en un contexto de una guerra entre los israelitas y los filisteos. El campamento filisteo se encontraba en una colina, mientras que el campamento israelita estaba en otra colina, con un valle, conocido como el Valle de Ela, que lo separaba. En medio de este enfrentamiento, los filisteos tenían a su campeón Goliat, un gigante formidable que medía aproximadamente 3 metros de altura y estaba fuertemente armado. Goliat desafiaba a los israelitas a enviar a alguien para luchar en su nombre, y así evitaron la batalla masiva. Su desafío fue emitido durante 40 días. Y ningún israelita se atrevía a enfrentarle debido a su imponente figura. La historia da un giro cuando el joven pastor David, quien había sido enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos en el ejército israelita, escucha el desafío de Goliat. David, lleno de valentía y confianza en Dios, se ofrece como voluntario para enfrentar a Goliat. A pesar de que el rey Saúl y otros dudan de su capacidad de David, debido a su juventud y falta de experiencia en la guerra, David insiste que Dios lo ha ayudado a vencer a leones y osos mientras cuidaba de las ovejas, y que lo hará de nuevo con Goliat. Lo curioso es que David llevaba 5 piedras y no solo una. Es muy importante. David rechazó la armadura y las armas pesadas que Saúl le ofreció, optando por su honda y 5 piedras listas que recogió en el arroyo, y enfrentó a Goliat con valentía y determinación. Cuando Goliat se burla de él, David le responde con confianza en Dios y le lanza una piedra con su honda. La piedra impacta en la frente de Goliat y lo derriba. David luego toma la espada de Goliat y lo decapita. Esta victoria sorprendente y aparentemente imposible de David sobre Goliat se convierte en un punto de inflexión en la historia de Israel y la consolidación de la fama de David como un valiente líder y futuro rey. Su fe en Dios y su valentía inspiraron a todo un pueblo israelita. La historia de David y Goliat es un ejemplo clásico de cómo la fe, la valentía y la confianza en Dios pueden superar desafíos aparentemente insuperables. Esta narrativa también subraya la idea de que debemos juzgar las personas que no debemos juzgar las personas por su apariencia, sino por su carácter y fe. La historia de David y Goliat continúa siendo una fuente de inspiración y enseñanza sobre la importancia de confiar en Dios en tiempos de dificultad. Vamos a analizar la relación que tuvo David con los filisteos. Me pareció interesante poner esta parte. La relación de David con los filisteos es un aspecto interesante de su historia. David tuvo que lidiar con los filisteos en varios momentos de su vida, especialmente durante su tiempo como fugitivo de la persecución del rey Saúl.
el refugio entre los filisteus. Durante su tiempo como fugitivo de Saúl, Davi se refugió en las tierras de los filisteos en la ciudad de Gat, que estaba gobernada por el rey Aquis. David e seus seguidores viveram em Gata durante um tempo e foram protegidos por Aquis. Ele caiu muito bem, Aquis. Sin embargo, esta relação se volvió incômoda quando os príncipes filisteus desconfiavam de Davi e temieram que se uniera a seus inimigos israelitas. Outro contato que tuvo foi Davi e Goliat. Um dos momentos mais famosos da relação de Davi com os filisteus foi este enfrentamento que citei anteriormente com Goliat, el gigante filisteu. Davi, um jovem pastor, em esse momento, derrotou a Goliat com uma onda e uma pedra. E isto levou a uma vitória para Israel sobre os filisteus em la batalha de Ela. Esto aumentou a fama e a notoriedade de Davi. Outro ponto curioso é a conquista de Davi, as conquistas que tuvo mientras vivió 1 ano e 4 meses com os filisteus. O período em que Davi vivió em la terra de los filisteus se encontra em 1 Samuel 27 na Bíblia. Durante este tempo, Davi hizo várias incursões e conquistas em territórios vecinos mientras estava bajo a proteção de Aquis, o rei de Gat. Aqui há algumas das conquistas e ações notáveis que Davi levou a cabo durante este período. Primeiramente, sobre o território amalecita. Davi atacou a los amalecitas, um grupo de inimigos tradicionais de Israel, e los derrotou. Luego regressou a Gat e apresentou parte do botín a Aquis, haciéndolo creer que havia estado lutando contra as cidades israelitas. Depois conquistou o território de Gesurita. Davi também atacou e saqueou os Gesuritas e outros povos cercanos. Novamente Davi ganhou Aquis al hacerlo creer que estava lutando contra as cidades israelitas. Enganho Aquis. Davi assegurou que suas incursões foram secretas e que nadie, excepto seus homens de confiança, supiera que estava atacando inimigos de Israel. Le dijo a Aquis que estava atacando seus compatriotas israelitas. Isto lo hizo para proteger sua posição e manter a confiança de Aquis. Aquis tinha um apreço muito grande por ele. É importante ter em conta que Davi não conquistou cidades ou territórios importantes durante este tempo, e suas ações estavam destinadas a manter seu disfraz mientras buscava refúgio em la tierra de los filisteus. Eventualmente Davi regressaria a Israel e se converteria em el rei de Judá, e luego de todo Israel, e depois da morte de Saúl. Como conseguiu 2 esposas Davi? Vamos a ver agora. Mical, hija de Saúl. Davi se casou com Mical, la hija del rei Saúl, como parte de um acordo. Saúl ofereceu a Mical como esposa a Davi depois de que este matara al gigante de Goliat e se convertiera em um herói de Israel. Sin embargo, Saúl tinha uma intenção de usar a Mical para causar problemas a Davi. Exigiu a Davi que lhe trajera um dote extremamente alto em forma de 100 prepúcios de filisteus, como muestra de valentia e lealdade. Davi cumpriu esta tarefa e se casou com Mical. Esta relação matrimonial estuvo marcada por dificuldades e tensões devido à enemistad entre Davi e Saúl. La outra esposa é Abigail. Davi conheceu Abigail, uma mulher sábia e virtuosa. É muito interessante esta história, quando estava huyendo de Saúl, quem buscava matá-lo. Abigail estava casada com Nabal, um homem rico, pero grosseiro e mesquino. Quando Davi e seus homens necessitavam ajuda e provisões, se acercavam a Nabal com cortesia, pero este los rechazó. Abigail, consciente de la ira de Davi,
intercedió y llevó provisiones a David y a su grupo, evitando así una confrontación violenta. Después de la muerte de Nabal, David se casó con Abigail en un acto de gratitud por su ayuda y sabiduría. Ahora vamos a analizar la muerte de Saúl, que está en el capítulo 28 de Samuel 1. Aquí está la explicación de lo que pasó. Saúl busca una divina. En este punto de la historia, el rey Saúl estaba en una situación de desesperanza, desesperado. Había perdido confianza en Dios y se encontraba en una situación crítica, ya que los filisteos, sus enemigos, se estaban preparando para una gran batalla contra Israel. Saúl había expulsado a todos los adivinos y brujos del país debido a las leyes religiosas judías que prohibían la práctica de la adivinación. Sin embargo, ante la falta de respuesta divina y su miedo a la batalla, Saúl decidió buscar una divina para consultarla sobre su futuro y el resultado de la inminente batalla. Samuel aparece. Saúl buscó una divina en Endor y se disfrazó para ocultar su identidad. La divina realizó sus rituales y para su sorpresa y horror, el espíritu del profeta Samuel apareció. Samuel ya había fallecido en este momento, por lo que su aparición fue un evento sobrenatural. El mensaje de Samuel. Samuel le reveló a Saúl que Dios había abandonado completamente al rey debido a su desobediencia continua y que Israel sería derrocado en batalla. Y advirtió que él y sus hijos morirían al día siguiente. La muerte de Saúl. Al día siguiente, como Samuel había predicho, Israel fue derrotado en la batalla contra los filisteos y los 3 hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán, murieron en combate. Saúl, herido y temeroso de caer prisionero de los filisteos, decidió quitarse la vida y se cayó sobre su propia espada, poniendo fin a su vida. Y aquí llegamos al final del vídeo. Gracias por unirse a nosotros en este emocionante viaje a través del libro de Samuel 1. Como siempre, los animo a compartir sus reflexiones y pensamientos en la sección de los comentarios abajo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dar el like y suscribir a Metroflix para que vea más contenido inspirador. Hasta la próxima y que la esperanza guíe sus vidas. Y otra cosa, eres importante, tú puedes, te quiero. Chao.